Bueno, señores, surprise, surprise. Hoy voy a cumplir un sueño. Voy a estar cocinando. No, hay mucha gente que quiere que yo cocine, pero bueno, yo voy a hacerlo, a mí me gusta. Pero hoy voy a cumplir un sueño porque voy a estar en uno de los canales de cocina que más me gusta, una persona que cocina con mucho amor. Así que ya saben, DJT hoy va a estar visitando a Vero Cocina con Amor. Bueno, vamos a bloguearle un poquito de lo que es un día. Voy a tratar de bloguearle un poquito de lo que es un día de descanso, un poquito anormal con DJT. Hoy tengo este compromiso, un compromiso que voy a disfrutar muchísimo. Voy a estar visitando a Vero y a Fabián. Y nada, ya por acá, saliendo casi para allá, para la cocina de Vero. Y el primer contratiempo, señores, me levanto. Quería levantarme un poquito más temprano, pero realmente estoy muy cansado y siempre se me pegan las sábanas, como decimos los cubanos. Y nada, salí medio atontado, voy a echar gasolina, porque mi esposa siempre me deja el carro sin gasolina. Y cuando llego al gas station, no tenía, se me olvidó la máscara. O sea, ya saben, no se puede a ningún lado entrar con máscara. Pero nada, miramos, ya la buscamos, a echar gasolina para emprender viaje para la cocina de Vero. Bueno, y ahora sí, ready, ya pusimos gas, ya compramos una agüita al camino. Y nada, ahora ya vamos a coger carretera. Así que, señores, acompáñenme que nos vamos a la cocina de Vero. Llegamos, Vero. Bienvenido, Llegamos. Tony. ¿Cómo estás? De lo mejor. Qué placer tenerte en nuestra casa. Gracias. Eres muy bienvenido en nuestra cocina. Gracias, yo contento de estar por acá, de esta invitación. Y vamos a cocinar, ¿qué? Con mucho amor. Así Amor. que vamos adelante. Gracias, Vero. Ahora sí. Este es el detrás de cámara, esto es lo que nadie ve. Eso es lo que nadie ve. Y por acá, el director, miren el director por acá. Señores, aquí estamos detrás de cámara, aquí en la cocina de Vero. Vamos a cocinar con mucho amor. Vero me tiene cocinando sopa, me tiene cocinando pechuga de todo. Nada, la estamos pasando bien y quiero enseñarles un poquito de lo que es un detrás de cámara aquí en la cocina de Vero. ¿Cocina con qué, Vero? Con mucho amor. Ahí está. Mira para acá. Ahí está. Y te queda fácil, Tony. Como aquí estamos grabando. Ay, el cuello, ¿cómo se ve? Está bien. Cocinando con Vero. Intro. Visita de Tony. Bueno, realmente estoy aprendiendo. No es tan fácil hacer un video. Y lo digo por experiencia y que quiero hacerlo. Y cuando le digo lo de hacer vlog y hacer este tipo de videos, los 15, 20 minutos que uno vemos se van rápido. Uno piensa que es sencillo, pero no. Aquí lo estoy viendo en la cocina de Vero. Aquí están preparando todo para lo que va a ser este maravilloso video. Estoy bien contento. Ustedes saben que este es uno de los canales míos que más disfruto de cocina. Siempre lo digo. Y estoy bien emocionado de estar hoy por acá
aprendiendo con Vero. Ahí están preparando todo. Vamos a ver qué sale hoy de aquí. Vamos a ver aquí con las cómo sale. lámparas y esto. Estas lámparas tienen distintos niveles para que todo salga de excelente manera. Fabián, ¿y para qué El papel ese es para quitar un poco de brillo a la lámpara, que son muy brillantes, aunque yo les puedo controlar la temperatura. Aquí yo se la puedo subir y bajar la temperatura o la potencia del rayo de luz. Entonces, pero siempre va a ser muy brillante. Entonces lo que hace el papel este es que hace una función de difusión de la luz. Y entonces llena el cuarto más de más luz y que no le brille tanto a Verónica en la cara. Porque una luz en la cara de cualquier persona es fastidiosa y se ve en la cámara, se ve muy fea. Mira, y te muestro esta, ¿ves? Vamos a conocer un poquito de lo lo que que es el set. Sí, Aquí el set. está. Este es una Canon M50 con un lente Sigma de 16. Y entonces aquí tengo un setup de unos micrófonos inalámbricos, que es el que Vero usa para poderlos complacer a ustedes con el mejor sonido. Que esa es la idea, tener una buena calidad para que la gente se quede amañada en el canal, y se lo agradecemos todo porque en verdad hacemos mucho esfuerzo. Y utilizas por aquí también, Fabián. Ah, sí, un celular, este es un iPhone 11 y le hemos bajado un app, era un poquito distinto, acércalo Tony para que lo vean, en el cual nosotros podemos controlar el color, la temperatura y la apertura del lente, que en los iPhone, bueno, en ningún teléfono se puede. Como nosotros tenemos que balancear los colores de las cámaras porque no queremos muchos colores distintos porque se ve feo. Aquí estamos, Sí. estamos aprendiendo. Y viene ahí el truco, espérense. Señores, la famosa toma de Vero. Desde arriba, que uno siempre se pregunta cómo será. lo hicieron? Aquí Sí. está. Nosotros aquí tenemos un brazo y tenemos aquí una cabeza giratoria para poder ajustar las tomas. Este es otro iPhone 11 y siempre tenemos que estar limpiando los lentes, porque cuando filmamos, si el lente está sucio, se dañó la filmación, hay que volver a hacer. Sí, lo notamos hace un momentico, igual que Fabián ya le tiene cogido ya el golpe a las cámaras, decía no se ve bien, y en cuanto limpió ya se veía diferente. Y este es un micrófono, un Rode, y como lo pueden ver, este es un micrófono secundario, por si cualquier situación sucede con el teléfono, con el micrófono primario, tenemos un sonido aceptable y no tenemos el sonido ambiente que es muy malo. Yo sé que algunos no tienen la posibilidad de hacerlo, pero si todos pudieran invertir un poquito en un micrófono, les voy a mostrar un micrófono que no vale mucho, vale $20. Boya, dicen, y yo lo probé, es un micrófono muy pero muy bueno, que se lo recomiendo a todo el mundo, es para celulares y para cámaras, para que mejoren un poco sus videos, que es muy importante el sonido. Y una de las cosas que también me llama la atención cuando yo veo los videos de ustedes es que utilizas varias tomas. ¿Cómo tú haces después para decidir? Es decir, tú estás filmando con 3, 4 cámaras a la vez. ¿Cómo haces? Nosotros usamos un software que es muy común, bueno, para muchas personas que lo conocen, se llama Final Cut. Y nosotros bajamos todas las tomas al software y escogemos cuál toma elegimos para que sea la apropiada para que el programa salga de una manera muy buena y que ustedes entiendan lo que está diciendo Verónica gráficamente. Por eso es que tenemos una combinación de sonido y distintos juegos de lentes para poder mostrar exactamente las deliciosas recetas que hace mi esposa Verónica. Tú estás grabando por 4 cámaras a la vez. 4 cámaras. 4. Hay otra cámara que hace falta, Vamos a ver. que es la cámara flotante, que es la cámara que hace los acercamientos.
Esta es otra Canon M50 con un lente de 50 milímetros. Entonces, con esta se hace el zoom. Cuando ustedes ven que casi que como si estuvieran metidos en la olla, ahí Verónica les dice, esta es la que hace las tomas esas. Es unas cámaras son muy buenas para este tipo de programas o para cualquier persona que quiera hacer blog. Estas son muy buenas. Oye, y me imagino que sea una locura después a la hora de tener todas esas tomas y decidirte a la hora de editar. ¿Cuánto se lleva el proceso de edición de normalmente un video de la cocina de Vero? ¿Cuánto te puede demorar haciendo la edición? Bueno, depende de la receta, pero por lo general nos podemos demorar entre 4 y 5 horas o 6 horas. Nos hemos demorado para editar un video. Hay videos que son más duros que otros por tanta cantidad de preparaciones que tiene. Hasta 8 horas me he durado en una edición de un video. Sí. Se le hizo la cámara como 50 veces. Ay, ya te las embarraste. Que quede perfecto yo. No importa él, pero yo tengo que quedar perfecta. 2. Recuerda subir la temperatura de eso. ¡Acción! Y ya Vero va preparando todo. Aquí pueden ver ya bien organizado. Todo el proceso ya lo tiene preparado a la hora ya de grabar. Con la cebolla. Y ahí la tenemos por allá, Vero. Emocionada. Emocionada de ver a Tony aquí. La estamos pasando muy bien, la estamos pasando bien por acá. Qué felicidad verte. Oye, pero yo soy el ayudante y Vero está, eso lo tenía que hacer yo, Vero. Dios mío, necesito otra sesión de maquillaje. Confieso que estoy algo nervioso y después de lo que dijo Vero por ahí, que ya lo verán en el video, mi esposa me va a matar. Ya de esta no me salvo, realmente. No, estoy nervioso realmente porque yo realmente cuando he filmado o cuando he estado haciendo algún video, nunca lo he hecho tan profesional así. Entonces, con la preparación que tienen por acá Fabián y Vero, realmente me han puesto nervioso a DJ. Tengo que Nada, la estamos pasando bien, que es lo importante y aprendiendo muchísimo. De verdad que a veces pensamos que estos videos es fácil, como dice Vero, que es simplemente encender la cámara y ya grabar y salió, ¿no? Lleva un proceso por acá, primero aquí en lo que es filmar y Vero, yo pienso que más también cuando estás tú sola a lo mejor es más fácil, yo pienso, pero ya con otra persona al lado yo pienso que... Se siente una presión, se siente... Sí. Es difícil. Aquí estoy limpiando las pechugas. Vamos a ver eso ahora. Pueden ver los ingredientes. Les iba a decir que ya, señores, todavía Vero no ha empezado a cocinar y ya esto huele delicioso, ¿verdad que sí? Ahí vamos a ver lo que sale después del resultado y les voy a decir. Es verdad que sí, que hay muchos programas y que cuando uno lo ve, como aquí de la cocina de Vero, que cuando lo ve que están cocinando, ese olor te llega, a mí me pasa eso muchísimo, sobre todo con esta cocina, la cocina de Vero aquí, que Gracias. cuando está en todo el proceso aquí ya de cocinando, me llega el olor a la casa. Yo siempre lo comento ahí que me llega, y es verdad. Y estando aquí, imagínense ustedes. Imagínense. Bueno, aquí pueden ver. Miren. Y empezó a llover. Esto es delicioso. Esta toma sí no la tiene Fabián. Algo que me llama mucho la atención, es esto. Una plaqueta. Vamos y tiene por acá, Fabián nos va a explicar para que vean en qué consiste esta plaqueta. Bueno, esta claqueta. ¿Claqueta? Sí, claqueta. Si escuchan este ruido, nosotros ponemos una información aquí y cada vez que vamos a hacer una toma, nombramos la toma. Como usamos 4 cámaras,
hay que nombrar cada cámara, tiene su número, y cuando empezamos a abrir los files, los archivos, empezamos a revisar, abrimos un folder y sabemos cuáles tomas van en ese folder. Por ejemplo, toma 1, toma 2, toma 1.1, las vamos organizando porque son 10, 12 tomas y entonces para poder después saber cuál pertenece a cada uno. Para eso es esto. Y el sonido que hace esto nos crea un wave, una onda que nosotros podemos ver en el software de edición y sabemos dónde tenemos que empezar a cortar los files. Entonces para eso es esto. Perfecto. Que no lo aquí, sabían. aquí vamos aprendiendo, señores. Realmente me siento como en un estudio de televisión por acá. Con Fabián he aprendido muchísimo de todo lo que es el proceso de edición, de lo que es la filmación, y con Vero por aquí igual en lo que es la cocina. Verán la presentación que trae Vero, y vamos a estar conversando también un ratico con Vero por acá para que sepan cómo se prepara normalmente Vero antes de hacer un video, antes de filmar un video. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora con Vero, ahora me toca a mí. Ella estaba usando ahí conmigo en la cocina, ahora me toca a mí. Nada, vamos a conocer un poquito de Vero, de lo que es el canal ya, y de cómo es todo el proceso también. Ya hemos visto algunas escenas de cómo se prepara aquí todo lo que es la filmación, pero quiero conocer un poquito más y que ustedes también conozcan de cómo se prepara lo que es Vero a la hora ya de hacer las recetas, las escoges, las personas te sugieren también que hagas recetas. ¿Cómo tú haces ya este proceso? Sí, la verdad es que yo soy súper organizada en ese sentido. Yo llevo un cuaderno y yo voy como creando también. Espérense, ¿cómo es eso que lleva un cuaderno? Exclusiva. Eso es exclusivo para acá, para DJT. ¿Cómo lo es el cuaderno? Mira, yo tengo... Vamos a ver aquí, señores, exclusiva. Estoy aprendiendo muchísimo aquí de cocina con Vero, y estoy aprendiendo también de cómo organizar. He aprendido mucho con Fabián de cómo es todo el proceso de organizar a la hora de grabar un video y de toda la edición. Y ahora, para los amigos que tienen cocina y que hacen video, miren cómo se prepara Vero. Yo tengo aquí mi cuaderno y entonces día a día me pongo a mirar qué quiero hacer y pues lo voy escribiendo, y también me preparo viendo otros videos en YouTube, voy mirando técnicas y también, pero casi siempre yo pongo mi estilo y la manera como a mí me gusta, como lo he aprendido, pero es importante llevar un cuaderno de apuntes y de recetas, porque esto va poniendo tu marca, esto va poniendo tu estilo, esto va poniendo tu creatividad, lo que tú usaste, y así más adelante cuando yo quiera hacer un libro de recetas, entonces ya yo voy a tener no un cuaderno, sino voy a tener muchos cuadernos y voy a tener mucho material para ese fin, ¿ya? Pero es decir que ya ahí en ese cuaderno tú vas llevando todo lo que vas necesitando, sí, también a la hora de preparar. Tú piensas la receta y en base a eso empiezas a escribir tus ideas ya de todo el proceso, cómo va a ser la filmación y lo que vas necesitando. Tengo un ejemplo súper reciente. Hoy tú viniste y yo dije, voy a sorprenderlo a Tony con una sopa deliciosa de barley con pollo, bien rico, porque la temperatura está súper deliciosa, ha bajado, está lloviendo y lo que a mí me provoca es una sopa. Entonces es como que lo que a mí me provoca, y casi nunca me dejo guiar por lo que está... Le cambiamos el guión a Vero, le cambiamos el guión. Sí, yo casi nunca voy por lo que va en tendencia ni por lo que la gente haga, no, yo voy es por lo que a mí me provoque hacer y lo que me llame la atención en ese momento. Entonces yo empecé a prepararme con mi sopa. ¿Qué hago? Voy a mi nevera, busco y miro qué hay, y con lo que hay, con eso es que hago mi receta. Entonces me sorprendo hasta yo misma, porque cuando veo la prueba y digo, wow, me quedó espectacular, y eso que no le puse tal cosa, y eso que le cambié esto. Entonces eso es interesante porque ya yo he plasmado lo que voy a hacer en mi receta, lo que le voy a poner. Pero ¿ya? le cambiamos todo porque... A él no le gustan mucho las sopas. No, yo se lo digo, le dije a Vero, cuando Vero me dijo, ¿qué quieres que cocine? Y cuando me dijo sopa, le digo, ¿qué? Pero es que verdad, yo no soy muy sopero. Eso mi suegra, sí, mi suegra allá en Cuba le gusta mucho. Pero Vero
rápido, sin decir nada, cogió, Claro, cambió todo, porque yo quería sorprenderlo a él, entonces Y lo resolvió. yo vine y dije, bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? Tengo mis pechugas que iba a utilizar para la sopa, entonces, ¿qué hago? Y vine y empecé a pensar, ¿qué hago? Y entonces ahí me salió la idea de unas pechugas rellenas. Entonces empecé a pensar, ¿qué le pongo? Y ya yo había hecho en una ocasión unas pechugas con champiñones, rellenas con champiñones, y así dije, no, algo diferente. Thanksgiving, ¿qué hay en Thanksgiving? Entonces empecé a buscar cranberries, las ciruelas, lo que es de la temporada. Todo le vino a la mente rápido. todo le vino a la mente. Exactamente, y entonces aquí por eso estamos, porque es que eso es lo rico y lo que yo siempre le digo a todos mis seguidores, esto es creatividad, amor, pasión. Tiene nervio Vero, porque Vero siempre se ve seguro en las cámaras, pero esta pregunta a lo mejor no la hacemos todos aquí. Vero cuando viene, que se pone aquí en la cocina, no se te nota nervio. Para adentro, ¿estás tú con nervio cada vez que vas a filmar un video o a grabar una receta o lo disfrutas? Yo nunca tengo nervios, yo tengo pánico. Yo pensé que iba a decir otra cosa, me sorprende Vero. Yo tengo pánico porque le tengo pánico a las cámaras. Para mí esto es una súper responsabilidad. Me da miedo que no quede bien, que pase algo, o sea, no sé. Pero no se nota y que lo digan ahí en los comentarios. Realmente a los que estamos viendo, y los invito a todos, si no conocen este canal, de Gracias. Cocinando con Vero, Cocinando con Amor, que después le tengo una anécdota por ahí también. Una anécdota, yo siempre decía Cocinando con Vero y Cocina con Amor, y no, después le explico eso por ahí. Vayan, conéctense, vean para que vean lo maravilloso de este canal. Realmente a mí siempre me llamó la atención y para mí es un honor estar aquí aprendiendo con Vero y disfrutando todo el proceso de la filmación. Vero, proyectos, ¿qué proyecto que viene ahora nuevo en la cocina de Vero? Cocina con Amor. Seguir creciendo, seguir enseñando, seguir disfrutando de todas estas maravillosas personas que he ido conociendo, que jamás en mi vida me imaginé estar en frente de una cámara, de tener tanta gente que me ama, de tener tantos mensajes a diario, de fotos que han hecho sus preparaciones. ¿Qué sientes, Vero? ¿Qué sientes cuando te mandan una foto, te dicen que hicieron tu receta? ¿Qué sientes tú? Admiración por esas personas, responsabilidad y aparte de eso, un agradecimiento en mi corazón que me siento que es inmerecido, o sea, me siento que no sé cómo explicarlo, pero es una felicidad muy profunda de ver que alguien haga una receta y se tome el trabajo de hacerlo y de mandarme la foto y decirme gracias. Eso ha sido maravilloso para mí en realidad. Perfecto. Vamos a hablar ahora de algo que a mí me apasiona. Yo creo que a Vero no mucho, pero en algún momento Vero va a hacer lo que se llama un live o un directo cocinando. Eso va a venir, pero como le digo yo a mi esposo, en su tiempo, en su momento, todo esto ha sido nuevo para mí, ha sido un proceso lento para mí, pero yo creo que si ustedes ven el video número 1 mío y ven el número 40 de ahora, van a ver una diferencia. Y yo creo que todo llega en su momento perfecto. Es decir, deja la puerta abierta que va a llegar. Claro, eso va a llegar, eso va a llegar. Bueno, señores, esperando ya ese directo, vamos a estar aquí. Gracias. Poniéndole muchas ganas también a lo que haga Vero, que de verdad que lo disfrutamos muchísimo. Y ya saben, una vez más, si usted no conoce a Vero, vaya que Vero cocina con mucho amor. Gracias. Ajá, Tony, aquí vamos a mostrar a la gente cómo en realidad es el proceso de edición que estamos usando nosotros. Nosotros tenemos un computador, un Mac, es un computador bastante bueno para este software que es el Final Cut. Aquí lo pueden ver, aquí el Final Cut. Este ya es el programa cortado. Si no me equivoco, este es el pollo, el programa del pollo. Esto que está aquí abajo, esta es la música. Entonces, como pueden ver, yo lo puedo disminuir y aumentar. Ese es todo
el programa completo, que fueron 21 minutos de programa. Entonces aquí hay 21 minutos de música en la parte de abajo, y esa es la música de fondo que ustedes escuchan. Yo le puedo controlar el volumen. Sí, le puedo controlar muchas cosas aquí arriba, ¿sí ves? Aquí, ahí arriba puedo controlar el volumen del software, de la música de fondo. Y aquí están las cámaras, señores. Estas son las 4 cámaras que nosotros usamos, y aquí del otro lado, aquí en esta está la toma seleccionada. Eso es, depende de lo que vaya diciendo Vero. Nosotros vamos cogiendo la mejor manera de ilustrarle las palabras de Vero, qué es lo que está haciendo en la cocina, y nosotros podemos hacer los cambios de tomas. Como pueden ver ahí, yo voy escogiendo con las teclas estas que están aquí, 1, 2, 3, 4, que son las 4 cámaras, estas 4, y puedo seleccionar la mejor toma, y eso se ve reflejado en la barra aquí abajo. En cada línea de esta es un corte, una selección que hace el software. Y estas cositas que están aquí, estos son los overlay, que no sé cómo decirle en español, que son los like y subscribe, que ustedes ven que salen unas campanitas, eso. Y aquí este es el nombre. Vamos a subirlo, a aumentarlo un poco más para que se vean más claro. Ahí está. Vamos a ver. Aquí lo aumentamos y vemos los overlays. Este es el nombre de Vero, este que está aquí. Este es la receta, el nombre que le ponemos a la receta, y estas son las transiciones, los cortes, para que no se vean esos golpes de cambio de escena muy fuerte, que por lo general la gente no les pone nada. Nosotros le ocultamos el salto a la cámara para que sea más agradable para el video audiente. Y esto es básicamente el programa. Acá tenemos. ¿Y este programa te permite esto, Fabián, de poner las 4 cámaras? Sí, esto se llama multicam, se llama. Ya. Un multicam, uno elige ahí. También este software tiene, aquí arriba ven, tiene para poder controlar el color de las cámaras. Este es el Videoscope, que muestra una onda, porque el color se representa en ondas, y entonces nosotros podemos cambiar los colores a las tomas, porque no todas las cámaras tienen la misma iluminación y los mismos colores. Entonces hay que balancear los colores, cada escena hay que balancearla para que sea agradable. Es decir, que tienen, a la hora de editar, tú tienes, hasta eso lo tienes en... Tengo que tener pendiente los colores. Pendiente. Sí, porque si yo hago un cambio de cámara, se va a notar un cambio brusco en los colores, y la verdad es que no queremos eso, porque es un salto al ojo que no muestra la calidad de lo que en realidad se puede hacer en este software, que son muy completos. Son detalles que a veces descuidamos, sí, y que nos pueden costar muchísimo, de verdad que sí. Perfecto, eso de verdad que ese detalle yo no lo tenía presente. Nada, señores, por aquí estamos en el detrás de cámara, aquí con la cocina con Vero. Fabián, todo un productor, un editor. Bueno, amigos, y para nosotros. Ahí tienen. Por aquí ya, en el proceso, ahí está. Ojo, como se ve eso ya, Fabián. Aquí están, señores, para que vean esta escalerita. Ustedes saben. Ahorita les muestro. Ya por aquí Vero tiene ya preparado donde vamos a poner ya las pechugas. Miren qué bonito. Señores, todo está pensado. Vero está, ustedes la ven, es una maquinita. Vero está en todas. Yo no sé cómo puede, porque Vero está ahí, que lo mismo está en el tiempo de las pechugas, está que si la cámara, en la presentación y limpiando. Vero es rápida. Realmente sí, es un proceso arduo, de verdad, pero ya llevamos ya unas cuantas horas. Fabián, ¿cuántas horas más o menos ya desde temprano? Yo creo que como Las 10:30. Como a las 11 de la mañana creo que empezamos. Más o menos 11. Sí, ya llevamos 3 horas en grabación, en todo el proceso. Ya Todavía falta la edición.
Este programa, lo que veo, no tiene muchos cortes, demoraré como unas 4 horas editando. Perfecto. Así que ya saben, seguimos aquí en el detrás de la cámara, en la cocina de Vero, cocina con amor. Señores, Vero tiene todo pensado. Miren aquí hasta el timer para que nada se pase. Ahí está, mírenle esperando ahí, mírenle esperando. Aquí está, vamos a darle un vistazo, Fabián. Claro. Vamos a ver esta toma no la tiene nadie. Esta toma no la tiene nadie. Delicioso. ¿Y esto aquí qué haces aquí? Bueno, ahora vamos a hacer unas tomas para crearle movimiento a nuestro plato. Tenemos una plataforma giratoria y este es un slider, que es un carrito que nos hace la toma de movimiento que ustedes ven al principio del video y en la presentación del plato. Estamos aprendiendo aquí, señores, viendo todo lo que no se ve normalmente en el video y lo estamos teniendo. Miren cómo luce. Bueno, miren cómo va ya el resultado. Como Vero juega con los colores y eso me encanta. El contraste verde, rojo, qué bonito. Y miren por acá la otra presentación. Igual, qué bonito. Tú no te demoras ya, ¿verdad? Bueno, contento de haber pasado un día por acá en la cocina de Vero y de Fabián. Toca probarla, y de Fabián. Que me castiga. Ahí está el hombre que mueve todo aquí, la cámara, que mueve todo el proceso, Fabián. Y realmente he aprendido muchísimo. Yo se lo digo, en el plano personal me voy bien, pero bien agradecido. Contento de haber conocido a Vero, de haber probado su comida exquisita. Es un sueño, como le decía, que se me hizo realidad. Una vez lo comenté a manera de anécdota. Le dije a Vero que esos platos que ella hace realmente se ven deliciosos y que me gustaría un día probarlos. Y miren, señores, aquí estoy hoy probándolo. Así que le doy las gracias una vez más a Vero y a Fabián por haberme abierto la puerta, por haberme dado la oportunidad de estar aquí conociendo un poquito más y mostrándole a ustedes el proceso de un día de grabación aquí en la cocina de Vero, Cocina con Amor. Recuerden, por favor, vayan al canal de Vero, suscríbanse para que no se pierdan ninguna receta y compartan la receta que tienen ahí, que les pueden servir a todos los amigos que nos están mirando ahora mismo, hacer una cocina con amor. Amén. Así es. Bye, gracias. Bye. Bueno, hoy regreso a casa después de haber pasado un día inolvidable. Realmente, como dije ahí en el video, hay sueños que a veces se cumplen y se hacen realidad. Y siempre me pasó con la cocina de Vero, como con muchos otros canales de cocina, que cuando uno ve toda esa comida ahí que hacen y de la manera que la hacen, que de verdad que cocinan con amor, uno siempre tiene las ganas de probar. Y Vero me invitó porque lo dije una vez, que cuánto me gustaría probar esa comida, y Vero me tomó la palabra. Y estoy agradecido porque la pasé requete bien. Es la primera vez que me reúno a grabar un video con otro, se puede decir, otro colega que se esté moviendo aquí en la plataforma. Porque como mismo dice Vero, ella no se considera youtuber. Pero primera vez que puedo lograr, ni siquiera con mi hermanito el emigrante lo he podido. Y estoy muy feliz, realmente estoy muy feliz, la pasé muy bien. Aprendí muchísimo de todo el proceso de grabación,
de Vero y de Fabián. Realmente le doy las gracias una vez más a Vero y a Fabián por haberme abierto las puertas de su casa y haberme permitido ser parte también de su proyecto, de este excelente canal que les recomiendo a todos una vez más. Cocinando con Vero, cocina con amor. Señores, colaboraciones, me encantan, me gustaría seguir reuniéndome con mis colegas de aquí de la plataforma y de seguir grabando, así que dejo abierto la puerta para todo aquel que sepa que de una manera u otra podemos vernos y grabar, sería excelente, y para los que no podamos vernos, por lo menos grabar ahí en forma de video, como vamos a hacer ahora mismo con Hola Planeta y con Molly Channel. Muchísimas gracias una vez más a Vero y a Fabián, y gracias a ustedes por seguir acá disfrutando de este video, donde simplemente les mostré un día de DJT, pero diferente, un día de DJT en el proceso de grabación, de detrás de las cámaras, de Cocinando con Vero, cocina con amor. Como siempre me despido, nos vemos por ahí en otro video de DJ T.